Nos vamos con la información internacional. Lamentablemente, el día de ayer se ha registrado atentados simultáneos hasta en 6 puntos en Francia, donde decenas de personas han fallecido producto no solamente de explosiones, sino de crueles matanzas al interior de locales de diversión y de esparcimiento, donde lamentablemente muchas de estas personas, a través de mensajes de texto y mensajes en las redes sociales, narraban parte de estos hechos de terror que ellos sufrían al interior de estos locales, donde uno de ellos, por ejemplo, decía de que mataban una a una con disparos certeros a las personas que se encontraban al interior de estos locales. Esto ha despertado no solamente la indignación de todas las personas, sino también de autoridades. Uno de los primeros en pronunciarse fue Estados Unidos, rechazando contundentemente el uso de esta violencia que ha realizado hasta el momento, adjudicado al Estado Islámico. Exactamente, si queremos hablar con mayor propiedad, de estos grupos terroristas de naturaleza yihadista, los suníes, como algunos los han catalogado, facciones del Islam que son facciones extremistas, y no debemos cometer el error que se cometió en aquel 11 de septiembre tras el atentado de las Torres Gemelas, de meter a todos aquellos en un mismo saco. Recuerden, y si queremos analizar un poco acerca de el sentir de esta gente que integra el Estado Islámico, abarca gran parte del resentimiento que tienen hacia los países occidentales, en especial Estados Unidos y países aliados, en las cuales únicamente se los cataloga a todos ellos como terroristas. Tenemos informes de canales internacionales sobre lo que viene ocurriendo. Con eso vamos a irnos en estos minutos, porque luego también estaremos analizando este tema. Ya estamos en comunicación también con don Miguel Rodríguez Mackey en unos minutos más, pero nos conectamos rápidamente con la televisión extranjera para actualizar los datos y las cifras que lamentablemente vienen creciendo hasta el momento. 12 del mediodía con 24 minutos. A Washington con Stephen Donoghue, él es experto en inteligencia nacional y que nos va a ayudar a poner en perspectiva y a decir qué está pasando en estos momentos después de estos atentados. Y antes de ir contigo, los invito a que me envíen sus preguntas. ¿Qué le quieren ustedes cuestionar a nuestros analistas, a los expertos que tenemos a lo largo de esta cobertura continua en CNN en español? La cita en @RamosCNN, y también sus comentarios. Estaré compartiendo muchos de ellos a lo largo de esta transmisión ininterrumpida. Muchas gracias por estar con nosotros, y no olviden también seguir nuestra cobertura continua en nuestra página en internet cnnenespañol.com. Stephen, muchas gracias por estar con nosotros. Él es también el gerente de Partner of McCarthy Associates. Muchas gracias. Primero que todo, ¿cuál es la respuesta en este momento? ¿De qué manera? ¿Qué sucede en los intestinos, lo que no vemos en los mecanismos de seguridad y de la inteligencia de todos los estados tras un ataque, una serie de ataques de esta magnitud como los que vivió París la noche del viernes? Buenas tardes. Bueno, primero, todos los sistemas, todas las fuentes están en alerta para tratar de ver si habrá otro ataque, si hay planes para otro ataque y prevenirlo, pero a la misma vez todos esos sistemas que han estado haciendo las escuchas, que han estado recabando información de una manera más que todo automática, ahora se van a poner en reversa para poder ver qué más pueden aprender después de los hechos, con base en las comunicaciones o los movimientos de diferentes personas antes del ataque, para tratar de posteriormente desarticular lo que pueda quedar de esa red de terroristas, para tratar de encontrar quiénes fueron los autores intelectuales de esta operación, quiénes fueron cuál fue la cadena de mando, quién fue el líder de esa organización, para poderlos hacer como blanco a ellos mismos hacia futuro. Así que hoy, además de los elementos policiales que están asegurando todos los lugares físicos donde pudiera ocurrir otro ataque de este tipo, no solamente en París, sino en los otros países que son partícipes en las operaciones de Siria, también las fuentes de inteligencia van a estar redoblando sus esfuerzos
para poder entender qué ocurrió, quiénes fueron los autores y también para poder ver si hay otros ataques planeados para las horas y los días entrantes en blancos similares en otras partes del mundo. Gracias, Stephen. Estamos hablando con Stephen Doheny, experto en inteligencia. Edison 12 del mediodía con 27 minutos, 12 del mediodía con 27 minutos, el análisis que se realiza hasta el momento y la cifra que se ha oficializado, lamentablemente confirma de que son un total de 128 personas que han perdido la vida producto de estos atentados que se han dado en diferentes puntos, esto en París, Francia. 12 del mediodía con 28 minutos. Estamos en comunicación, como lo hemos anunciado, con don Miguel Rodríguez Macay para analizar este contexto en el cual se desencadena estos atentados terroristas que creemos, y nos incluimos ahí, ha causado una pena lamentable con la pérdida de estas vidas, pero la pregunta es ¿por qué Francia? ¿En qué contexto se da para que el Estado Islámico pueda atentar contra la vida de los pobladores en esta localidad? Vamos a analizar precisamente todo esto con don Miguel Rodríguez Macay sobre esta situación, a quien le damos las muy buenas tardes y agradecer por estar en comunicación con Radio 1 aquí en la ciudad de Tacna. Don Miguel Rodríguez, muchas gracias. ¿Qué podemos analizar tras ya varias horas de lo ocurrido en París, Francia? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Richard, y buenas tardes a todo Tacna y el sur del país. En primer lugar, coincido plenamente con tu análisis en el sentido de que no es lo mismo el Islam como religión monoteísta fundada por Mahoma en el 622 después de Cristo, que el fundamentalismo y extremismo de los grupos terroristas que operan como Al-Qaeda y el Estado Islámico en el Medio Oriente. No es lo mismo. En segundo lugar, ante tu pregunta, creo que es muy importante establecer las siguientes relaciones. Francia es un país miembro de la coalición internacional que lidera Estados Unidos y que ha venido teniendo una participación activa en las acciones militares conjuntas para no solamente frenar, sino erradicar al Estado Islámico, y se ha hecho a través de bombardeos sistemáticos y permanentes como los que ha estado haciendo Rusia, fundamentalmente en la zona del norte de Siria donde opera el Estado Islámico. En segundo lugar, es evidente de que Francia, la ciudad luz y el sistema de inteligencia de París es ineficiente, porque los niveles de detección pudieron haberse hecho en su oportunidad, y el Estado Islámico ha advertido la vulnerabilidad y este gran talón de Aquiles que tiene la inteligencia francesa, de tal manera que han encontrado evidentemente, ¿no es cierto?, una mejor oportunidad para hacerlo en una polis donde convergen todas las ciudades del mundo, que es el caso de París. No sucede ya en Nueva York, porque Nueva York después del 11 de septiembre del 2001, ¿no es cierto?, ha recreado una estrategia de contención al fenómeno yihadista que se les complica. En tercer lugar, no hay que olvidar que París es una de las ciudades europeas que tiene el mayor registro de musulmanes. Entonces, musulmanes árabes que llegaron en las últimas décadas y los que han venido como consecuencia de los actos migratorios de los últimos tiempos por las guerras en el Medio Oriente, recrea que haya una importante población musulmana en París, sobre todo en las zonas periféricas, que permite a los yihadistas camuflar, subrayo la palabra, camuflar la táctica para los ataques terroristas, con lo cual se hace más difícil para
la policía, para la seguridad parisina, determinar quién sí y quién no es un yihadista, un extremista. De tal manera que en cuarto lugar está el hecho de que el objeto central del terrorismo es crear pánico, zozobra, y que estos tengan un nivel de repercusión planetaria. En pocas semanas se va a realizar en París la reunión del COP21 sobre cambio climático, y entonces el yihadismo cobra vida, ¿no es cierto?, con su manifestación a este nivel. Y quizás en quinto lugar sea el hecho mismo de la respuesta que viene acometiendo el Estado Islámico por los últimos bombardeos que han habido, que lo han de una u otra manera medio debilitado, incluso con la eliminación por determinar de uno de los yihadistas más buscados, que fue el gran decapitador de los rehenes estadounidenses y británicos y japoneses de hace 3 o 4 meses que hemos visto en los medios. Y sería una respuesta inmediata que aplica el Estado Islámico, como estamos viendo en estos momentos, ¿no es cierto?, con esta masacre donde han perecido, como muy bien lo ha dicho, cerca de 128 personas. Una situación realmente de caótica, macabra, que ha quebrado los esquemas de la seguridad internacional. ¿Cuál sería el mensaje que quiere dar a conocer al mundo el Estado Islámico con esos atentados que, si bien afecta directamente a Francia, pero es lógico que quiere emitir un mensaje, que quiere dar a conocer algo al mundo? ¿Cuál sería ese mensaje que nosotros podríamos entender o traducir de todo lo que ha estado ocurriendo en estas últimas horas? Fíjate, Richard, en el último comunicado, en el último pronunciamiento de hace tan solo muy pocas horas del Estado Islámico, le han amenazado al gobierno de François Hollande para que desista de su participación en la coalición internacional. Y esto significa que cuanto país quiera sumarse al frente de la coalición, tendrá que pensarlo 2 veces, porque la repercusión de la respuesta yihadista no se va a hacer esperar, y entonces es una intimidación a los países para que no pertenezcan a la coalición o se salgan de ella. De tal manera que evidentemente el Estado Islámico quiere aparecer, ¿no es cierto?, como un grupo terrorista firme y sólido, cuando en realidad lo que estamos viendo son acciones como consecuencia del duro golpe que acaba de sufrir el último mes. No olvidemos que los ataques que ha producido sistemáticamente la Fuerza Aérea Rusa bombardeando el norte de Siria, donde operan y tienen sus cuestas fundamentales, evidentemente los ha doblegado. Ya vimos que las últimas 3 reacciones en lo que va de los últimos 15 días han sido: primero, el avión que estaba lleno de más de 240 personas, lleno de rusos, fue inmediatamente violentado en el aire, y todo parece indicar que fue el Estado Islámico de Irán y el Levante. Lo mismo ha pasado en Beirut, donde el Estado Islámico ha reaccionado contra el brazo armado del Hezbollah, que opera en el Líbano, que es chiita. Recuerden que el Estado Islámico es sunita. Y entonces, y ahora, frente a la coalición internacional, estas 3 actitudes están revelando un acto operacional yihadista para mostrar al mundo que no están perdiendo cuando sí lo están. Y entonces es muy importante para ellos manejar la coordenada de mantención del poder siniestro, que es lo que estamos viendo, porque de eso depende también que sus más de 25,000 milicianos continúen o no continúen plegados
y al yihadismo. Si ven y sienten que hay acción de poder terrorista, van a permanecer en la unidad, y cuando vean que eso no funciona, pueden comenzar a recrearse deserciones al propio interior del Estado Islámico, como hemos visto incluso en los últimos días, cuando hay sectores de adultos y también de niños que se han rehusado a integrar sus filas y han terminado fusilados más de 200 niños sirios, como hemos visto por los medios y los videos en los últimos días. ¿Cuáles son esas políticas de la coalición internacional que hacen ver como enemigo principal del Estado islamista? ¿Qué objetivo, cuál es el trabajo que desarrolla esta coalición internacional para que sea catalogado como el enemigo principal del Estado islamista? Lo que sucede, Richard, es que el Estado Islámico busca alterar el statu quo de la normalidad que viven los países en el Medio Oriente, aplica actos de terror porque su fin es formar un califato partiendo por los estados de Siria e Irak, donde tiene pues una actuación relevante, y a partir de allí, controlando cerca de 6 de las refinerías más importantes en el Medio Oriente, y por tanto haciendo uso del petróleo en el mercado negro asiático, quieren evidentemente mantener un control, creando zozobra y por supuesto alterando estos niveles geopolíticos en la zona del Medio Oriente. Creo que el Estado Islámico, como fenómeno no convencional, porque como sabes no respetan las reglas de la guerra, del derecho internacional humanitario, los acuerdos tratados, nada de nada, porque son justamente actores terroristas. Están en una etapa en la que quieren recrear anarquía para superponer esa anarquía y sembrar evidentemente mayor terror, generando pues una distracción y un jaque a la sociedad internacional, como lo estamos viendo. Por eso es muy importante, y creo que ha llegado el momento, Richard, de que la comunidad internacional contra el terrorista yihadista no se circunscriba a una coalición de 40 países, que por lo demás, liderados por Estados Unidos, no han tenido la eficacia que se hubiera querido. Creo que este es un asunto que ya debe ser puesto en manos de la Organización de las Naciones Unidas, quien debería sumar, la que debería sumar y un nivel, asumir un rol de coordinación, porque la coalición no puede estar formada por 40 países, el mundo tiene 193 países, Richard, y creo que si somos capaces de reunirnos en París para ver asuntos climáticos, los 193 países del mundo, es tiempo que desde una perspectiva ecuménica y global nuevamente se aborde esta vez desde las variables más ensanchadas del problema del terrorismo, como van desde la militar, pasando por la política, económica, social e incluso hasta la cultural, donde se puede comprender realmente desde una perspectiva objetiva que el fenómeno terrorista impacta negativamente bajo la ratio del choque de civilizaciones, el enfrentamiento con Occidente, que mantienen sectores recalcitrantes a la modernidad y que no corresponde, como lo dijimos al comienzo, a la gran cultura islámica, al gran pueblo árabe. Fíjate que en el mundo son 1.200 millones de árabes, de musulmanes en el mundo, y de ellos el 85% son sunitas y el 15% son chiitas, las dos ramas del Islam que surgieron luego de la muerte de Mahoma en el 632, y que los chiitas en la cabeza con Ali, el primo y yerno de Mahoma, y los sunitas con los que entendían e interpretaban las sunnas, que son las partituras de la escritura del Corán,
y que luego de la batalla que operan en todo el Medio Oriente, y entonces este fenómeno distractor y de intestinas manifestaciones con sangre están repercutiendo y están minando el concepto de paz internacional. Por eso es que la ONU está llamada a que el mantenimiento de la paz, artículo 2 de la Carta de San Francisco, que profesó en 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial, ya no sea el mantenimiento de la paz respecto de conflictos entre estados, sino del mantenimiento de la paz respecto del fenómeno no convencional que es el terrorismo, que no estuvo en la literatura ni en el libreto de quienes redactaron la Carta de San Francisco en 1945, pero que el día de hoy está presente en el fenómeno yihadista que estamos viendo como lacera el principio de tranquilidad internacional, que es una regla de convivencia, porque la paz, Richard, ya no es un concepto quimérico ni una aspiración. La paz es una obligación, y por eso que Ban Ki-moon está obligado, a mi juicio, a convocar a una reunión ecuménica planetaria para abordar de una vez y por todas el fenómeno del terrorismo y todas sus consecuencias que viene produciendo hasta la fecha. En un análisis ya en el aspecto social, las repercusiones que podría traer en las sociedades mundial sobre este nuevo atentado. Recordemos que en el atentado del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, lamentablemente la percepción que tuvo la población especial norteamericana en contra de las personas que de alguna manera reunían algún rasgo físico del Medio Oriente o de alguna manera esté relacionado, eran catalogados como terroristas, cayendo en hechos que van en contra de los mismos derechos humanos de estas personas. Discriminación, muchos de ellos que no tenían nada que ver o ningún tipo de vinculación con estas facciones extremistas. ¿Qué tendría que hacer nuestra sociedad, las naciones, para que esto no vuelva a resurgir con lo ocurrido ahora en Francia en este aspecto? Fíjate, Richard, la reflexión que haces, yo la he visto, como dicen los niños, con mis propios ojos, en mi viaje al Medio Oriente, visitando los países del Medio Oriente, y en el viaje que hice a Estados Unidos, justamente a poco tiempo de la caída de las Torres Gemelas, agentes con rasgos árabes o musulmanes, los niveles de la seguridad han sido extraordinariamente prejuiciosos, donde evidentemente no ha habido pues un compás de discrecionalidad, y esto es el tamaño no solamente de la cultura, sino de la inteligencia, para poder determinar. Es verdad que es difícil conocer exactamente cuando uno tiene al frente al enemigo, pero es necesario que las cosas se manejen desde una perspectiva profesional, donde involucre un trabajo articulado de todos los actores visibles. Por eso es importante que las Naciones Unidas asuma un rol mucho más activo, y no solamente ya con condenas y lamentaciones que ya son por demás conocidas, sino que tenga un rol más proactivo para poder enfrentar como corresponde al fenómeno del terrorismo internacional, que surge, a mi juicio, por esta ausencia de tolerancia para comprender el significado de la transformación del mundo a partir de la globalización, del desarrollo de las tecnologías, de los nuevos paradigmas que intervienen en la sociedad internacional, y que Samuel Huntington había establecido en el denominado choque de civilizaciones. Por eso es muy importante que el abordaje de este problema no solamente implique la variable militar, sino la variable sociológica, psicológica, para poder realmente buscar un contraataque en el mejor sentido de la palabra, y no se produzcan estos actos, estas situaciones que están pues
alterando el clímax de paz que se merece el mundo, que se merece en este caso Francia y París, a quienes, a su pueblo y a sus autoridades, nos sumamos en el dolor por las muertes que ha ocasionado los ataques de hace muy pocas horas. Don Miguel, es importante siempre analizar y ver todos los ángulos de la información que llega a nosotros, y esperemos que esto pueda también repercutir en una reflexión positiva por los hechos lamentables ocurridos en Francia. Don Miguel, muchas gracias por esos minutos que usted siempre nos concede aquí en Radio 1. Encantadísimo de estar con todos ustedes. Buenos días. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el analista don Miguel Rodríguez Macay sobre esta situación que está ocurriendo hasta estas horas en Francia, estos atentados terroristas en distintos puntos de manera simultánea, que hasta el momento han cobrado la vida de 128 personas y decenas de personas heridas. Es un momento propicio, creemos, para que se pueda analizar de qué están haciendo nuestras naciones en contra de la lucha del terrorismo internacional. También analizar qué están haciendo estas naciones que integran esta coalición internacional con respecto a estos últimos ataques que se han estado dando en Siria, precisamente en el norte de Siria, bombardeos que a veces nosotros, como países catalogados del tercer mundo, no prestamos la atención debida y creemos que esto no afecta en nada a países como es el Perú. Estos temas repercuten no solamente económicamente, sino en las políticas que se dan a nivel mundial, por lo cual nosotros debemos estar muy atentos de todo aquello que ocurre en estos años. 12 del mediodía con 49 minutos. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y luego retornamos ya con la última parte de Tacna al Día, edición de los sábados.